Bendice a cada uno de los presentes y que así, Señor, tu nombre pueda ser bendecido en nuestras vidas. Gracias por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. ¿Pueden tomar su asiento, hermanos, por favor? Ahí, hermanos, en el escritorio de atrás están ya todas las pruebas de homilética que se hicieron al final del curso pasado. Así, en manera general, todos sacaron mejor nota en gramática que en homilética, ¿no? Es como que le pusieron pues más empeño a la gramática y salieron mejor. Hay hermanos que salieron bien pues en ambas, pero sí, así en general hubo mejores notas de gramática que de homilética, pero está bien, o sea, no hay aplazados hasta donde recuerdo, no creo que no, tal vez uno o dos, a lo sumo. Bueno, este día vamos a continuar, hermanos, con las doctrinas básicas. Vamos a seguir el orden en que aparecen en el manual de doctrina. En esta ocasión correspondería el tema de la deidad de Cristo. Esta doctrina realmente, hermanos, no es sencilla. Es una doctrina bastante compleja y que en realidad tiene dos aspectos. Lo que es la naturaleza humana del Señor Jesús, por un lado, y por el otro la naturaleza divina. Pero como estamos hablando de doctrinas básicas, entonces reducimos las doctrinas a los elementos más básicos. Y por eso es que no se toca, por ejemplo, un tema como el de la humanidad de Cristo. Y en parte es porque, al menos pues acá en nuestro país casi no hay corrientes religiosas que traten de negar la humanidad del Señor Jesucristo. Aquí el problema es lo contrario, ¿no? Que aceptan todos la humanidad de Cristo, pero lo que se pone en duda es acerca de la deidad de Cristo. Y por eso es que hacemos énfasis al hablar de la divinidad de Cristo, aunque en cuanto a Jesús, realmente el tema debería ser las naturalezas de Cristo, que es muy amplio y no tan sencillo, ¿no? Pero aquí está reducido a las formas, diríamos, más básicas de la doctrina. Ahora, hablando acerca de la deidad de Cristo, podemos decir que en la Biblia hay dos tipos de evidencias que demuestran que Jesús es Dios. Están, en primer lugar, los que se llaman las enseñanzas directas, y luego están las que se llaman las enseñanzas indirectas. En el manual de doctrina, hermanos, la forma en que se presenta la doctrina es de otra manera. Entonces aquí lo que estoy tratando es de aportar elementos que no están en el manual, aunque va a llegar un momento en que vamos a notar que sí hay una, o sea, como es una sola doctrina, pues al final siempre llegan a juntarse. Entonces, cuando nosotros hablamos, hermanos, que de la deidad de Cristo, lo que estamos diciendo es que Él es Dios. Y digo esto porque algunos dicen, por ejemplo, que Jesús era divino, pero que Él no era la deidad. O sea, como que tenía algunos rasgos divinos, pero que Él no era la deidad. Otros dicen que Él era la manifestación perfecta de Dios, pero no Dios en sí mismo. Pero lo que nosotros estamos afirmando es que Dios
que Jesús es Dios, no solo una manifestación de la divinidad, sino que Él es Dios. Tampoco estamos diciendo que Cristo tenía rasgos de divinidad, sino que estamos diciendo que Él es Dios. Esa es la doctrina. Ahora, repito, hay enseñanzas directas y enseñanzas indirectas. Vamos a comenzar por las primeras, que son las enseñanzas directas. Enseñanzas directas se le llaman a aquellas afirmaciones que la Biblia da de una forma directa, asegurando que Jesús es Dios. En primer lugar, vamos a poner dentro de estas enseñanzas directas que la Biblia afirma que Cristo es Jehová, o sea, el Jehová, pues que es un título divino, o un nombre divino, Jehová, y que cuando vimos la Trinidad mencionamos que tanto al Padre como al Hijo como al Espíritu Santo, la Biblia les asigna el nombre de Jehová. Entonces, cuando la Biblia dice que Cristo es Jehová, eso es una enseñanza directa, está diciendo directamente que Jesús es Dios. Ahora, este nombre Jehová es un nombre de la divinidad en el libro de Éxodo, capítulo 3, específicamente en el versículo 14, cuando Dios se reveló a Moisés, le dijo que Moisés le preguntó ¿cuál es tu nombre? Y entonces el Señor le respondió y le dijo, yo soy, es mi nombre, por tanto ve y diles, yo soy, me envía. Pero Dios, que era quien estaba hablando en ese momento a Moisés, usó el nombre de yo soy. Ahora, en el Nuevo Testamento, Jesús utilizó, por lo menos en 3 oportunidades diferentes, la expresión yo soy para referirse a sí mismo. Y los judíos entendieron perfectamente que él estaba adoptando el título de yo soy en el sentido de plena divinidad, y por eso es que eso enfureció mucho a los judíos, y ellos pensaron que él estaba cometiendo blasfemia porque estaba tomando el nombre de Dios para sí mismo. Por ejemplo, en Juan capítulo 8, en los versículos 57 y 58, Jesús utilizó la palabra diciendo yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. Jesús no solamente quería decir ahí que antes que Abraham fuese, ya él existía previamente, porque entonces la forma gramatical que él debió haber usado, si él hubiera querido decir que antes que Abraham fuese, él ya existía, debió haber sido antes que Abraham fuese, yo era. Eso hubiera sido lo gramaticalmente correcto, pero él no dijo antes que Abraham fuese, yo era. Él dijo antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces, claro que al adoptar el yo soy, él estaba adoptando el nombre de Dios, pero como yo soy, usted sabe que significa, el yo soy, la esencia del nombre es aquel que subsiste por sí mismo. Entonces, lo que él estaba diciendo era que por cuanto él es el yo soy, entonces antes que Abraham fuese, ya él era, porque él es el yo soy, el que subsiste por sí mismo, y que no depende de nada, no es una criatura. Y por eso, antes que Abraham viviese, ya Jesús, como el Dios que subsiste por sí mismo, vivía. De ahí tenemos una ocasión cuando Jesús se declaró a sí mismo Dios. Los judíos lo entendieron perfectamente, porque más adelante en Juan, capítulo 10 y versículo 33, cuando ya los judíos lo acusan, entonces la acusación específica que le hacen es que le dicen, tú te haces Dios.
Y ellos estaban haciendo referencia precisamente a lo que había ocurrido en el capítulo 8, cuando Jesús utilizó el nombre de Dios, cuando dijo, yo soy. Entonces los judíos lo entendieron muy bien y por eso le dijeron, tú, siendo hombre, te haces Dios. Ahora, siempre en el Evangelio de Juan, en el capítulo 18, en el versículo 24, Juan 8, 24, nuevamente Jesús vuelve a decir a la multitud, Jesús les dijo, yo soy. Esta es la ocasión cuando él se encontraba ya en el huerto de Getsemaní y llegaron los soldados para atraparlo, según ellos, y entonces preguntaron, o más bien él fue quien les preguntó, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno, y él respondió, yo soy. Y cuando él dijo, yo soy, entonces todos cayeron derribados. Entonces, obviamente que lo que hizo que los soldados cayeran a tierra, no fue simplemente que él dijera, yo soy Jesús Nazareno, sino que lo que él estaba haciendo era declarar el nombre de la divinidad, atribuyéndoselo a sí mismo. Entonces, en esa declaración, o sea, la revelación del nombre de Dios es tan poderosa, tan gloriosa, que basta con que él enuncie su nombre para que sus enemigos caigan por tierra. Entonces vemos que una vez más él estaba tomando para sí la declaración de que él es el yo soy, el eterno yo soy. Ahora, siempre en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, solo que ahora en el versículo 24, la frase de Jesús cuando dijo, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces, obviamente que ahí el Señor está hablando de no simplemente creer que yo soy, pero yo soy ¿qué? Yo soy Jesús, el hijo de José, o yo soy Jesús, el hijo de María, o que yo soy Jesús, el de Nazaret. No era en ese sentido, porque esos elementos no son los que dan la vida, y la prueba es que hubo pues mucha gente, principalmente los vecinos en Nazaret, que creían todo eso. Ellos lo dijeron. Dijeron, ¿acaso no es este Jesús, el hijo de José, su madre María, sus hermanos, sus hermanas están con nosotros? Entonces, ellos sabían todo eso de Jesús, pero no fueron salvos. Y la Biblia dice que Jesús no pudo hacer ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Entonces, Jesús no está hablando de creer que él era Jesús, el hijo de José o el hijo de María, o cuyos hermanos y hermanas estaban con él. No era en ese sentido, porque cuando él dice, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis, él está hablando de creer en yo soy, pero en un sentido de la divinidad. Es decir, que la fe salvadora, parte de ella se basa en el hecho del reconocimiento de la divinidad, que trae, por supuesto, en ese reconocimiento la santidad de Dios, y por la misma santidad de Dios que nosotros hemos pecado, pero que en Él se nos ofrece el perdón. Entonces, por eso digo, parte de esa fe salvadora es el reconocimiento de la divinidad de Jesús, la cual Él declaró. A eso se refería cuando Él dijo, si no creéis que yo soy. O sea, Él estaba hablando de creer, no que Él era Jesús de Nazaret, sino creer que Él era Dios, el eterno yo soy. Entonces, ahí, hermanos, hemos mencionado por lo menos 3 oportunidades en las cuales Cristo se declaró como el eterno yo soy, el Jehová del Antiguo Testamento. Ahora, también Jesús adoptó otro tipo de título o nombres de la divinidad. Por ejemplo, cuando él toma el nombre Adonai, que se traduce Señor en el Antiguo Testamento, es hebreo. Entonces, la Biblia afirma, porque Jesús mismo lo dijo, que Él es Señor. Estas citas sí aparecen en el manual
que es, hermanos, la comparación del Salmo 110, versículo 1 con el Evangelio de Mateo, capítulo 22, del versículo 42 al 45. ¿Perdón? Sí, la cita es el Salmo 110, versículo 1, y Mateo 22, del 42 al 45. Esa es la ocasión cuando le estaban haciendo preguntas a Jesús y Jesús dijo, ahora yo le voy a preguntar a ustedes. Y él preguntó, ¿de quién es hijo el Cristo? Y le dijeron, de David. Bueno, entonces, si el Cristo es el hijo de David, ¿por qué David, si es su hijo, por qué lo llama Señor? Es decir, Adonai. Y entonces cita precisamente el Salmo 110, versículo 1, donde dice la palabra, dijo, el Señor a mi Señor. O sea, dijo Adonai a Adonai. Entonces, él ahí estaba diciendo que el Cristo es Adonai, porque David lo llamó Adonai. Entonces dijo, ¿cómo puede ser hijo de David si David lo llama Adonai? Entonces los judíos no supieron qué responder. O sea, porque solo había una respuesta, y la respuesta era, porque Cristo es Adonai. O sea, Jesús es Adonai, Él es Dios, Él es divino. Pero como eso es algo que ellos no estaban dispuestos a reconocer, entonces ya no le preguntaron más, porque esa fue la condición que Jesús les dio, que ahora Él les iba a preguntar para que le respondiesen, pero como no le respondiesen, entonces no pudo, o ellos más bien se vieron invalidados de poder continuar interrogando al Señor. Ahora, esta afirmación del Salmo 110 no fue una ocurrencia de David, porque en Mateo 22, cuando Jesús hace referencia a ese pasaje, dice que David dijo por el Espíritu. O sea, no fue una ocurrencia de David, sino que fue David por el Espíritu. O sea, el Espíritu Santo fue el que le manifestó a David que el Cristo es Adonai. Entonces, ahí tenemos, hermano, otra enseñanza directa que nos está diciendo que Cristo es Adonai. Y obviamente al darle un nombre divino, entonces está estableciendo la plena divinidad de Cristo. O sea, no que tenía rasgos divinos, sino que se le está dando el nombre, la identidad plena de Dios. Bueno, en otra enseñanza directa es que Cristo se identificó con Dios. Cuando hablamos aquí que se identificó, no queremos decir algo tan sencillo como que Cristo estaba de acuerdo con el Padre en planes, metas, ideas, propósitos. No solamente así, sino que cuando hablamos de que se identificó, estamos diciendo que Él, su identidad, ¿cómo diríamos? La igualó con la del Padre. Ese es el punto. Su identidad, Él dijo que era la misma que Dios. Eso es lo que queremos decir ahí cuando dice que se identificó con Dios. Otra manera de decirlo sería que Jesús estableció que su identidad era la misma que la de Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 30, Jesús dijo,
la frase que ella bien conocida, yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. Entonces lo que Jesús estaba diciendo ahí es que su identidad era la misma de Dios. O sea, que Él era tan divino como el Padre. Ahora, eso lo entendieron perfectamente los judíos, porque en los siguientes versículos, que es del 31 al 33, dice, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. O sea, para los judíos estaba bien claro que cuando Jesús dijo, yo y el Padre uno somos, lo que él estaba diciendo es que él era Dios. Y por eso le dijeron los judíos, no, por bueno no te vamos a apedrear, te vamos a apedrear porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Para ellos estaba bien claro que era lo que Jesús quería decir. Otro pasaje más de la Biblia es en el Evangelio de Juan, capítulo 14, en los versículos 8 y 9, que es cuando Felipe le pidió diciéndole, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Claro, él no estaba diciendo que él era el Padre. Lo que él estaba diciendo era que él reunía todas las cualidades de la divinidad, de tal manera que verlo a él era ver al Padre. Entonces ahí tenemos otra enseñanza directa que establece que Cristo es Dios. Luego hay otros pasajes, hermanos, como Juan 1, versículo 1, cuando dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ahí está bien claro, ¿no? Que el Verbo era Dios. Igualmente Romanos 9, 5. Romanos 9:5 es otro pasaje que declara directamente cuando vino Cristo, el cual es Dios. Ahí no hay donde perderse, ¿no? Vino Cristo, el cual es Dios. Bueno, pero así como hay enseñanzas directas, dijimos al principio que también hay enseñanzas indirectas sobre la deidad de Cristo. En las enseñanzas indirectas son aquellas que, aunque la Biblia no declara directamente que Cristo es el yo soy, es Adonai, o que tiene la identidad de Dios, como lo hemos visto en estas expresiones, o los versículos como ese de Romanos 9, donde dice, vino Cristo, el cual es Dios, ahí está bien claro, ¿no? Es directo, pero en cambio, en la indirecta es cuando en vista de los elementos que la Escritura presenta, uno deduce que Jesús es Dios. Por ejemplo, una de las primeras enseñanzas indirectas es que Cristo
recibió culto. De los hombres. Y él lo permitió. O sea, él no recriminó a aquellos que le adoraron. Como sí ocurrió, por ejemplo, en el caso de Pedro. ¿Se recuerda cuando Cornelio salió y se le arrodilló? Pedro se lo impidió a Cornelio y le dijo, yo soy hombre igual que tú. O como el ángel que Juan vio en Apocalipsis, y entonces vino Juan y conmocionado se arrodilló ante el ángel, pero el ángel le dijo que no lo hiciera, yo soy un consiervo igual que tú, adora a Dios, le dijo. Pero cuando los hombres vinieron y adoraron a Cristo, él no les dijo nada, o sea, lo permitió. Entonces, como él mismo lo dijo, se recuerda allá en la tentación, se lo dijo a Satanás, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Entonces, Jesús estaba bien claro que adoración o culto solamente se le puede dar a Dios. Entonces, al recibir, al aceptar que los hombres le ofrecieran culto o adoración, entonces, por eso digo, ahí indirectamente uno puede deducir entonces que él era Dios, porque de otra manera no lo hubiese permitido. Bueno, ahí en el manual ustedes tienen varias citas bíblicas. Solamente, ahí hay 2 citas de Mateo y una de Apocalipsis. Pero podemos añadir otra más que es Juan capítulo 20, versículos 28 y 29. Cuando Tomás, después de la resurrección, lo adora, diciéndole, Señor mío y Dios mío. Entonces, de una vez le da 2 nombres divinos, Señor y Dios. Y Jesús lo aceptó, no lo negó. Bueno, otra enseñanza directa es que Cristo perdonó pecados. Bueno, las citas ahí las pueden encontrar en el manual de doctrina. Los judíos estaban bien claros de eso cuando le dijeron, nadie puede perdonar pecados sino solo Dios. Y eso es verdad, ¿no? Solo Dios puede perdonar. Pero Cristo perdonó pecados muchas veces. Y Él no estaba absolviendo de pecados en nombre de su Padre. Porque Él nunca dijo, a nombre de mi Padre te perdono, sino que Él simplemente decía, tus pecados te son perdonados. Y por eso es que los judíos lo criticaban y decían eso precisamente, ¿quién puede perdonar pecados sino solamente Dios? Entonces, el que Él perdonara pecados demuestra indirectamente que Él también es Dios. Otra enseñanza indirecta es que Cristo es omnipotente.
En el manual tienen algunas citas bíblicas, pero vamos a añadir otras más. Por ejemplo, Lucas capítulo 8, versículo 24. Esa sería una cita. Lucas 8, 24. La otra es Juan 6, 19. En estas dos citas que he mencionado, se demuestra cómo Jesús tenía señorío sobre la naturaleza, dominio. Versículos 16 y 17. Lucas 9, versículos 16 y 17. Y la otra cita es Juan capítulo 2, versículo 9. Juan 2, 9. En ambos pasajes Jesús mostró su poder creativo. En la cita de Lucas es cuando él multiplica los panes y los peces, y la cita de Juan es cuando él convierte el agua en vino. Entonces ahí él estaba demostrando su poder creativo, y nadie puede crear sino solamente Dios. Por lo tanto, de ahí se deduce que él es omnipotente, y por la misma razón es una enseñanza directa que él es Dios. Otra enseñanza indirecta más es que Cristo es omnisciente. En el manual ustedes tienen varias citas, pero podemos añadir otras más referidas a la omnisciencia. Por ejemplo, en Juan, capítulo 11, versículos 11 y 14. Juan 11, recuerden, es el capítulo de la resurrección de Lázaro. Y la cuestión es que Jesús les está diciendo a sus discípulos lo que estaba ocurriendo allá en Betania, el hogar de Lázaro. Y del lugar donde el Señor se encontraba, hablando con sus discípulos de estas palabras, había una distancia de 96 kilómetros hasta Betania. 96 kilómetros pues es más o menos como ir de aquí a Huachapán. Y aunque la distancia era muy larga, sin embargo Jesús les estaba diciendo todo. Que Lázaro duerme, y todos los detalles de lo que estaba ocurriendo en Betania, él lo sabía. Eso habla de la omnisciencia. El hombre no puede, dígame qué está ocurriendo en Aguachapán ahorita. O sea, no tenemos manera de saberlo, pero Jesús como Dios sí lo saben. Otro pasaje que añadimos a todos los que están en el manual es Marcos, capítulo 2. Versículo 6 al
Marcos 2, versículos 6 al 8. Ahí es una porción donde se dice que el Señor conocía lo que los escribas cavilaban dentro de sí mismos. Es decir, los pensamientos que tenían los escribas, Jesús los conocía. Él es omnisciente y por lo tanto, como solo Dios tiene omnisciencia, de ahí se deduce que Él es Dios. Finalmente, otra enseñanza indirecta es que Cristo es omnipresente. Omnipresente es que tiene ubicuidad, o sea que Él está en todo lugar al mismo tiempo. Nosotros, los seres humanos, no tenemos ubicuidad porque estamos aquí, no estamos en otro lugar. Si yo estoy aquí, no puedo estar en la silla, y si me voy a la silla, entonces ya no estoy acá. O sea, podemos estar en todo lugar, pero en diferentes momentos. Pero estar en todos los lugares al mismo tiempo, no podemos. Entonces, eso es tener ubicuidad, o sea, omnipresencia, y Jesús la tuvo. En el manual están todas las citas bíblicas, no hay más que añadir que las que ahí aparecen. Y quizás pues la más explícita de ellas es en Juan capítulo 3, cuando Jesús dijo, nadie descendió del cielo, sino el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y Él estaba en la tierra, ¿sabe? Porque eso Él lo estaba diciendo en la tierra. Corporalmente Él estaba en la tierra, pero Él dijo que como Dios, en su calidad de Dios, el Hijo del Hombre que está en los cielos. Estaba en la tierra, pero al mismo tiempo estaba en los cielos. Y de la omnipresencia de Dios es que se desprende su omnisciencia. Porque Él está en todo lugar, es que Él conoce todas las cosas. Bueno, eso, hermanos, es lo que podríamos añadir a lo del manual. Entonces, la suma de esto más lo del manual, ahí tienen ustedes pues ya una idea más amplia acerca de la deidad de Cristo, del tema este de la deidad de Cristo. No sé si hubiera alguna duda, hermanos, alguna pregunta sobre el tema que hoy hemos expuesto. Sí, hermano. Sí. Correcto, o sea que corporalmente Él está a la diestra del Padre en este momento, pero espiritualmente, en su dimensión espiritual, Él está en medio nuestro. Donde dos o tres se reúnan, digo, ahí estoy yo en medio de ellos. Y aún donde no se reúnen en nombre de Él, ahí están. Pero Él dijo que iba a estar para manifestarse.
Él está en todo lugar, pero no en todo lugar se manifiesta. Diga, hermano. Bueno, está, hermanos, la explicación que da Scofield, ¿no? Que Jesús como sumo sacerdote, que no había ascendido al Padre y que por la razón de que no había ascendido al Padre, que él pues no quería perder su pureza y que cuando ya él va y ofrece su sacrificio y regresa a la tierra, entonces es que permite que las mujeres le toquen, le abracen. Esa es una interpretación, pero la otra, que es pues por la que yo me inclino, es que realmente cuando le dicen no me toquen, es una mala traducción, una mala traducción en la versión en español, porque en el original lo que dice, la idea de que en el original es que las mujeres estaban colgadas de él prácticamente, ¿no? Entonces lo que él les está diciendo, suéltenme, pero en el sentido de, como cuando viene su hijo y ¡plum!, se le encarama a uno, ¿no? Entonces uno lo puede aguantar un ratito, pero luego vaya, bájate, le dice uno, ¿no? Entonces, eso es lo que le está diciendo, o sea, lastimosamente fue en nuestra versión en español traducido no me toques, ¿no? Pero la idea sería algo así como no me opriman, no me aplasten, ¿no? O sea, no es que no lo tocaran, o sea, lo estaban abrazando demasiado, ¿no? Entonces, no es que él no dejó que no lo tocaran, sino que lo que él quería era que, como diciendo, pues ya estuvo, pues ya tranquilas, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Sí, hermano. ¿Que no qué? Que no lo agarra. Sí, así es, o sea, no puede poseerlo. Claro que Satanás puede tentarnos, o sea, si lo hizo con el Señor, ¿cómo no lo va a hacer con nosotros? Pero sí se refiere a que Él no va a tomar un dominio de nuestra vida como cuando... sí, ahora, yo no sé, hermano, ahí sí no podría decirle, ¿no? Si el que no toca de Juan, si es el mismo vocablo griego que se utiliza en Juan cuando él dice no me toquen, ¿no? ¿Cómo dice? No lo agarra. Ujú. Sí, habría que ver, ¿verdad? Si es el mismo vocablo o no. No, porque recuerden que el infierno, precisamente una característica del infierno es el estar destituido de Dios. Entonces, Dios no está ahí, pero no está precisamente, no porque no pueda estar, sino que porque no quiere estar, porque de otra manera el infierno no sería infierno, ¿no? Sí. Bueno, entonces, ¿quedamos claros de esto, hermanos? Bueno.
Bueno, entonces, hermanos, continuamos con la segunda parte, que es sobre la redacción. Ya, hermanos, en la última ocasión hablamos sobre que había dos maneras de poder ordenar las palabras o las oraciones, más bien. Y decíamos que había la manera lógica y la manera sintáctica. Y que la sintaxis establecía el orden de sujeto, verbo, complemento directo, complemento indirecto, complemento circunstancial. O sea, esa era la norma para escribir sintácticamente, y decíamos que es la forma normal en que nosotros hablamos. O sea, aunque nadie, o sea, ¿a qué edad aprendimos a hablar? A los 1 o 2 años. O sea, no fue que la mamá nos dijera, mira hijo, tenés que usar primero el sujeto, luego el verbo. O sea, no nos dieron clases así. Pero la cosa es que como es la manera natural en que hablamos, entonces uno está acostumbrado a ordenar las frases sintácticamente. Entonces realmente, si uno quiere escribir algo sintácticamente correcto, no tenemos mayor problema, porque es la manera natural en que nosotros hablamos. La cuestión es cuando uno ya quiere utilizar un orden lógico, cuando uno ya lleva una premeditación en lo que se quiere escribir. Cuando se quiere enfatizar un elemento, por ejemplo, si lo que yo quiero enfatizar es el complemento directo, decíamos que yo lo puedo poner antes del sujeto y del verbo. Con eso estoy rompiendo el orden sintáctico. Gramaticalmente es correcto siempre, porque ya dijimos que el español es un idioma muy flexible. Es muy flexible, entonces viene siendo algo así como la matemática, que el orden de los factores no altera el producto, ¿no? Entonces, no, o sea, lo mismo es 6 por 4, va a dar 24, ¿no? Pero si usted pone 4 por 6, es lo mismo. O sea, el resultado es lo mismo. Entonces, igual es que yo diga, Juan vendió una bicicleta, que diga una bicicleta vendió Juan. O sea, las dos cosas significan lo mismo, las dos son correctas. Lo único que una de ellas no está ordenada sintácticamente, que es una bicicleta vendió Juan. Eso no está ordenado, o sea, no estoy diciendo que sea sintácticamente incorrecto, no lo es. No lo es, sino que lo que estoy diciendo es que no se está siguiendo el orden que la sintaxis establece. Ahora, sí pueden haber incorrecciones, hermano, que uno cometa. Por ejemplo, ese ejemplo tan sencillo, Juan vendió una bicicleta. Al ponerlo en un orden lógico, una bicicleta vendió Juan. Note que puse una coma aquí. Una bicicleta vendió Juan. Ahí sí estoy cometiendo un error. Porque nunca, ni el sujeto ni los complementos directos pueden ir separados del verbo con una coma, nunca. Ahora, aquí es una frase tan sencilla que solamente tiene sujeto, verbo y complemento directo. Entonces, como que ahí la cosa no se ve muy complicada, ¿no? Pero algunas veces las frases son mucho más largas y entonces uno tiende a poner una coma y no se está dando cuenta que al ponerla está separando del sujeto el verbo o el complemento directo. Entonces, repito, nunca en una oración se debe separar por coma el verbo del sujeto o el complemento directo del verbo. Igual que si yo lo pusiera así, una bicicleta vendió Juan. Ese es incorrecto. O sea, ahí sintácticamente sí estoy cometiendo un error. Pero si solamente es así, aunque no está en el orden que la sintaxis establece, es correcto. Una bicicleta vendió Juan. Y como decíamos la vez anterior, esto de
aquí está construido según un orden lógico. ¿Cuál es el orden lógico? Que yo quiero enfatizar que lo que vendió fue una bicicleta. No me interesa tanto quién la vendió, sino qué fue lo que se vendió. Entonces, por eso lo pongo en primer lugar. Aparte que precisamente porque nosotros no hablamos así, resulta ser esta una forma de construcción extraña, pero por ser extraña le da cierta elegancia. ¿Se acuerda el ejemplo que poníamos? Que en la revisión de 1960 dice